Segunda de Crónicas 22 dice: llegaron mensajeros e informaron a Josafat. Le informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti más allá del mar muerto. Ya están en Hacedón Tamar. Este era el otro nombre de Engandi. Dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Y el versículo 4 dice: de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar ayuda del Señor. Y ya dice más adelante en el versículo 9, dice: ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podemos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves tú, y tú nos oirás y nos rescatarás. Más adelante empiezan a clamar por ellos, por esta guerra tan terrible que iban a tener. Y dice en el versículo 11, Dios hablando a través de un profeta llamado Jaziel. Dice versículo 15: Dios dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengas miedo, no se desalienten, porque poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey de Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá, de Jerusalén, hizo el mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coad y Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Lo que Dios pone mucho en mi corazón es, siento en el espíritu que muchos de ustedes, de los que estamos aquí, estamos pasando por problemas, guerras, aflicciones, conflictos, pérdidas, enfermedades, problemas matrimoniales, no sé. Dios lo pone mucho en mi corazón. Y hoy nada más quiero decirte: mantente quieto. Mantente quieto. Ellos hicieron tres cosas. Le voy a aumentar una. Uno, buscaron a Dios. Versículo 4: Josafat ordenó al pueblo de Israel que ayunaran y buscaran a Dios. Número 2, se mantuvieron quietos, viendo cómo Dios iba a tener la victoria. Y el último versículo que leímos dice que ellos empezaron a adorar. Porque cuando yo me enfoco en adorar a Dios, estoy haciendo lo que Jesús dijo: poned los ojos en las cosas de arriba, y Él hará. Poned miradas las cosas en el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que te serán añadidas. Mantente tranquilo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine tu vida. No dejes que la ansiedad y no dejes que el miedo o el temor, como en Josafat, que es normal porque estamos enfrentando adversidades o dificultades o cosas que no sabemos o desconocemos. Hoy yo quiero hablar paz a tu vida y quiero hablar tranquilidad a tu corazón, porque si estás pasando por problemas difíciles, Dios está diciendo: mantente quieto y ve cómo yo peleo por ti, y ve cómo yo peleo tus guerras, dice el Señor. No lo digo yo, y no es que el pastor es un profeta. No, lo estoy diciendo porque lo estoy declarando, porque la palabra lo está hablando, y Él está hablando por nosotros. Entonces vuelve a voltear a la persona que tienes a tu lado y dile: mantente quieto, mantente tranquilo y seguro. Dios pelea por ti. Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hoy no iba a hablar nada de esto, pero hoy tituló el mensaje el pecado de Job. Y hemos estado hablando con una serie de pecados.
hace 8 días, si tú veniste a este culto, te recordarás que estuvimos viendo si Dios perdona, que Dios perdona el pecado, pero más no perdona las consecuencias del pecado. Y vimos algunas cuestiones de cómo podemos enfrentar estas cuestiones, de que Dios perdona tu pecado y se olvida de tu pecado, pero no se olvida de las consecuencias que yo elegí. No Dios. Dios no te manda la calamidad, sino yo decido. Y yo les decía que consecuencias de la glotonería es estas llantitas, bueno, estas llantas de Thornton, ¿sabes? Es consecuencia. Oye, ya me he arrepentido, claro, pero Dios no me ha quitado la grasita. Tengo que amarrarme la boca, diría mi mamá. Amarrarme la boca, porque hay consecuencias de pecado. 3 meses, ahí vamos. Pero hay consecuencias. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del pecado de Job, y que creo que es uno de los pecados que a veces podemos cometer sin saberlo. Es un pecado que si tú empiezas a leer los 42 capítulos del libro de Job, vas a decir, pero ¿por qué? Y vas a empezar a hacer una C en pro Job. ¿Por qué Dios es malo y es el peor de todos? Si era un hombre justo, iba los domingos al culto, se portaba bien, era trabajador, Dios lo bendecía, tenía mucho dinero. ¿Por qué? Y quiero empezar contestando esa pregunta. Y acompáñame por favor en Job 42, versículo 1 al versículo 6. Yo estoy leyendo la Biblia cronológicamente, y he estado leyendo ahorita Crónicas, y vamos más adelante a ver a un rey, el rey Asa, y nunca lo había visto, pero justo como Dios me estaba hablando de lo que ahorita le voy a estar predicando, esta historia del rey Asa es lo que hoy vamos a ver, el pecado, el error de Job. Y dirás, pero ¿por qué Job, si era un hombre justo? Porque en los primeros capítulos de Job está la presencia de Dios, está Dios mismo, y está el diablo diciendo, oye, no hay hombre justo en la tierra. Y el diablo y Dios le dice, claro que sí, hay un hombre justo, es bueno, mi siervo Job. Y el diablo dijo, ay, pues es bueno porque tiene dinero, tiene muchas sirvientes, tiene mucho ganado, tiene abundancia, por eso te ama y te sirve. Y le dice, pues si me dejas tocarlo y que titubee, vas a ver que ya no va a ser tan justo. Entonces Dios permite que el diablo empiece a atormentar la vida de Job hasta que pierde a sus hijos, pierde todo su ganado, pierde todos sus sirvientes. Lo único que no perdió fue su esposa. Híjole, qué esposita tenía. Ahí luego te digo las consecuencias de su pecado. No se las perdonó, pero de verdad van a ver, si ustedes leen Job van a ver por qué digo de eso. Pero más adelante dice que él le pasa como un periodo donde sus amigos, sus cercanos le dicen, es que eres un pecador, por eso te quedaste sin esto, y aparte hay llagas en tu cuerpo y estás atormentado en tu cuerpo, tienes enfermedades, arrepiéntete porque eres el hombre más pecador del mundo. Y Job dice, no, yo soy un hombre justo, bueno. Y empiezan a relatar hasta que en el versículo 40 en adelante Dios empieza a hablar y empieza a decir, yo soy el Señor, el creador del cielo y la tierra, yo soy un Dios justo, y yo no empiezo a atormentar o no empiezo a dar. Y dice en el versículo 1, porque Job entendió cuál era su pecado. Y me dirás, Job pecaba así. ¿Por qué pecaba? Porque si en el versículo 6 dice, así que retiro mi dicho y te ruego que me perdones. O sea, si Job no tuviera pecado, ¿por qué se tendría que arrepentir o no? No tendría que arrepentirse. Versículo 1 dice, entonces Job le respondió a Dios, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas, ¿quién soy yo? Que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco.
Versículo 4. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú vas a escuchar. Versículo 5 dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Y empieza a poner atención. Dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora, ¿qué dice? Mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. O sea, ¿qué está diciendo Job? Que antes no conocía a Dios. De oídas te había oído, en la versión Reina Valera, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Versículo 6 dice, así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. ¿Cuál era el pecado de Job? Que Job vivía una religiosidad y no conocía a Dios. Job era una persona que se portaba bien, que iba los domingos a la iglesia, pero no conocía a Dios. El pecado de Job fue no tener una intimidad con Él, ser un religioso que delante de todos dicen es el hombre recto y bueno, por eso no le pasa nada, pero no tenía intimidad con Dios, no conocía la realidad de quién es Dios. Porque si él hubiera sabido la realidad de quién es Dios, sabría que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos papás desean que sus hijos tengan un accidente? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Tú crees que Dios va a poner en tu vida un accidente? Ay, Dios me accidenté porque, híjole, ayer dije una mentirota bien grandota. Espérame tantito. Eso es no conocer a Dios. Por eso sus amigos decían, ay, sí, eres un pecador de lo peor, porque por eso te pasa. No, es que no, así no es la realidad de Dios. Cuando tú entiendes y conoces a Dios, empiezas a entender lo que Dios, la voluntad de Dios buena, perfecta. Ese versículo la pastora en la prédica dijo, es que Dios, su voluntad es buena, perfecta y es agradable. Pero eso es cuando empiezo a conocer a Dios, empiezo a entender, no a saber su mentalidad, porque ¿quién tendrá la mentalidad de Dios? Nadie. Pero empiezo a entender que sus propósitos de Dios para mi vida son buenos, perfectos y son agradables. El pecado de Job fue no tener una intimidad con Dios, no conocer al Dios en el cual él decía que creía. Dice en el versículo 5, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Es que a lo mejor su papá, cuando iba a dormirse, le decían, vamos a orar. Le contaban de acerca de Noé en la niñez, y después lo llevaban al culto. Y era un buen cristiano porque tenía un temor de Dios, pero no conocía a Dios. En estos versículos Job revela la tradición de una experiencia religiosa modelada por una tradición a una experiencia basada en la comprensión personal de Dios. Una cosa es la tradición religiosa, a otra cosa es tener experiencias con Dios continuas, de tener intimidad, de estar cercanos a Él. Según la tradición en la que se había criado Job, se suponía que los justos debían sufrir, que no debían de sufrir. Job creía que Dios libraría a los justos de todo mal en esta vida. Híjole, en el Nuevo Testamento dice, tendrán aflicciones, pero confíen que yo estoy con ustedes. Pero ¿por qué Jesús no me dice, y ustedes vivirán la vida rosa? No, Él entendió que vamos a enfrentar aflicciones y vamos a enfrentar pandemias y vamos a enfrentar cosas difíciles, pero entiendan algo, yo estoy contigo, tú no estás solito. Aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Ay, pero porque si soy bueno, mi amigo le pega a su esposa y yo no, ni con el pétalo de la rosa. Pero le dices, es una tonta. Ay, pero no hago lo que los demás hacen. Espérame tantito, no es portarte bien, es conocer a Dios, tener intimidad con Él.
Ahora sí vamos a Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, versículo 14, capítulo 14, versículo 2 al 7. Asa, después de que David reinó próspero, Salomón viene a sustituirlo, y Salomón fue un rey malo, tuvo muchísimas esposas y empezó a reinar el pecado. Por su pecado es que después, como su hijo Jeroboam toma malas decisiones por consejos malos, y se divide el reino de Israel. En el norte, el reino de Israel con 11 de las tribus, y el reino del sur es el reino de Judá. Y ese es el reino que vamos a estar viendo el día de hoy: Judá y Benjamín. Y algunos de levitas quitaron, pero Leví no era contada como una tribu, sino era parte del ministerio o los apartados para Dios. Entonces Roboam, el descendiente de David, y Jeroboam, del reino de Israel. Entonces en ese momento Asa, descendiente de David, empieza a tomar el reino y empieza a limpiar el reino de los dioses de Acera y de Moloch y otros dioses. Pero él empezó a implementar otras cosas que cuando yo estaba leyendo dije: wow, lo que Dios está poniendo en mi corazón de Job es lo mismo que está pasando con eso. Versículo 2 de segunda de Crónicas 14 dice: Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera, y ordenó al pueblo de Judá. Y eso me encanta, dice: y ordenó. O sea, esa es una orden. Y repite conmigo: esto es una orden. Otra vez, repítelo como si no te estuviera aburriendo el pastor. ¿Estamos? Dice: eso es una orden. Eso, gracias, tan siquiera ya me calmo. Dice: ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Versículo 5. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó de un periodo de paz. Y repite conmigo: un periodo de paz. Eso nos está hablando que en el momento que nosotros estamos continuamente buscando a Dios, ¿qué va a haber? Paz. Escucha, no dice que no va a haber guerra, porque va a haber guerra, pero algo que sí va a haber es paz. Porque yo puedo pelear la guerra. Y estaba dando consejería a una persona. Sabes, hay problemas en los cuales yo voy a enfrentar. Y claro, yo voy a enfrentar. Pero ¿cómo es que yo estoy enfrentando mis problemas? ¿Con miedo y inseguridades? ¿Sabes qué va a pasar? Que mis miedos e inseguridades van a traer más problemas. Mi ansiedad va a traer más problemas. Imagínate, yo sé que tengo que enfrentarme a algo que está difícil, pero si estoy ansioso, intranquilo, estresado, ¿sabes? Aparte de enfrentarme a ese problema, me voy a enfrentar al ambiente que yo voy a poner en mi casa. Porque la ansiedad me va a traer conflictos. ¿Con quién? Ahora con mi esposa y con mis hijos. ¡Ay, es que no sabe que... ¿Por qué? Porque estoy enfrentando mis problemas o mis guerras ansioso, estresado, nervioso. Por eso dice: y buscaron a Dios, derribaron los dioses. ¿Y qué dice? Hubo un periodo de ¿qué? De paz. Y eso cambia mucho en cómo yo enfrento mis peleas. Versículo 6. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor, ¿qué dice? Le daba descanso de sus enemigos. Versículo 7. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. Y otra que yo subrayé, me encanta, lo siguieron, dice: la tierra aún nos pertenece. ¿Por qué dice? La tierra aún nos pertenece. ¿Por qué qué? Porque buscamos al Señor. ¿Qué dice? Nuestro Dios. Dice: y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuarán con esos proyectos hasta completarlos. Y me encanta.
Dice, la tierra aún nos pertenece. ¿Por qué? Porque hay búsqueda. Porque hay intimidad con Dios. Bien, Asa te está diciendo, ¿quieres que tu tierra sea fructificada? ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres tener protección de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Buscar de Dios. La tierra nos pertenece porque buscamos. Porque si no, los enemigos iban a tratar de conquistar su tierra. La búsqueda de Dios me trae como consecuencia que mi casa, mi tierra, mi trabajo, mi matrimonio, mis objetos, mi cosa material esté en paz, estén tranquila. Es más, y que Dios aún me bendiga más, porque hay una búsqueda, hay una intimidad con Él. Segunda de Crónicas, siguiente capítulo, versículo 15. Del 1 al 4 dice la palabra de Dios. Capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchenme, Asa, le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes. ¿Qué dice? Mientras ustedes, ¿qué? Permanezcan con Él. Y eso te lo digo a ti, y es parte de otro punto. Dice: el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes, ¿qué dice? Permanezcan con Él. Y empieza a subrayar. Dice: y cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Y empieza a decir, otro siervo del Señor dice: entiéndelo, Dios estará contigo cuando tú estés con Él. Pero empieza a decir: y cada vez que tú lo busques, lo vas a encontrar. Dios, me acaban de decir que detectaron un problema, pero voy a mi cuarto de oración y voy y te digo: Padre, híjole, no sé qué va a pasar con este conflicto que me acaba de decir el doctor, pero estoy tranquilo porque tú estás conmigo. Porque si te busco, te encuentro. Porque traigo conflictos, pero voy y toco tu puerta, tú me abres y me dices: ven, hijo, te voy a abrazar. Ven, papito, te voy a dar unos besos. Te voy a calmar, te voy a consolar. Te voy a agarrar de la mano para poder luchar contigo. Versículo 3 dice: por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, hablando del reino del norte, sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera. Versículo 4 dice: pero, repite conmigo, pero cada vez que estaban en dificultades, ¿qué dice? Y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. Y ahí está hablando de otro pueblo, no solo los de Judá, sino está hablando a los del norte. Ellos abandonaban a Dios, pero ellos iban y decían: Señor, hemos pecado contra ti, pero ayúdanos porque nos está yendo mal. Dice, lo buscaban y Él los encontraba. Versículo 12. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor. Asa hizo un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Y eso es algo híjole, algo que he entendido es que el pacto va pasando de generación en generación, de búsqueda de Dios. Uno de los lemas de la escuela es el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero antes del temor hay una búsqueda de Dios. Para yo temer a Dios, tengo que conocerlo. Para que tus hijos teman a Dios, ellos personalmente tienen que conocerlo. Y dice Proverbios, después de que ellos lo teman, ¿qué van a hacer? Sabios.
Pero no puede haber cosas antes. No puede haber sabiduría sin temor. Y no puede haber temor si no hay conocimiento de Dios. ¿Por qué te digo esto? El pacto que ellos dice, luego hicieron un pacto de buscar al Señor. Hace poco, hablando con los de la alabanza, había un grupo de inspiración que en los tiempos, en los 90s, tuvo mucho auge, y es de Guatemala. Y me acuerdo mucho que mi papá tenía una grabadora. Existían las grabadoras, nada de iPod y nada cosa, una grabadora. Y un día en su oficina tenía un cassette de inspiración, porque le encantaba inspiración, y mi papá le encantaba porque era el boom. Y apenas les decía a los de Grupo Alabanza que vamos a sacar canciones de inspiración. Pero uno de mis primeros encuentros con Dios fue que invadí la oficina de mi papá, puse el cassette y empecé a sonar la búsqueda de Dios. Y empecé a tener un encuentro con ese cassette donde Dios habló a mi vida demasiado. Y apenas lo recordé porque en Spotify, si quieren buscar en Spotify, y no me pagan por anuncios, pero puedes buscar inspiración. A lo mejor dirás, ay, pues está bien viejita, pero sí está bien viejita, es de los 90. Y recuerdo cómo mi papá luego se bajaba en las noches y ponía su disco. Y es búsqueda es imitar lo que pasa. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo? Cuando tú haces pacto de búsqueda, espero que tus hijos te puedan ver buscando. ¿Sabes cómo vas a enseñar a tus hijos a que le teman a Dios? Cuando ellos te vean y vean que estás arrodillada buscando a Dios, que estás leyendo tu Biblia. Lees tu Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Lee tu Biblia. Pastores, que estoy orando y Dios no me habla. ¿Lees tu Biblia? Pacto de yo y mis generaciones te conocerán. Dice Dios de sus antepasados con todo el corazón y con todo el alma. Versículo 13 dice: decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ¿qué? Ejecutado, fuera joven o anciano, hombre o mujer. Wow. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que Asa dice: si tú no buscas a Dios, cuellito? Híjole, aquí algunos de nosotros ya estaríamos sin cabeza. Pero para que vean la importancia que el rey Asa le daba en la búsqueda de Dios. Hey, si tú no buscas de Dios, vámonos para afuera. Porque sabían que iba a ser un hombre que iba a ser corrompido por el pecado, o que iba a adorar a otros dioses, porque no había un contacto. Había la mejor religiosidad, como con Job. Y le decían: si tú no buscas verdaderamente a Dios, vámonos, no te quiero en mi pueblo, porque puedes traer conflicto a mi territorio. Versículo 15 dice: todos en Judá estaban contentos con el pacto, porque lo habían hecho ¿de qué? De todo corazón. Dice: con fervor buscaron a Dios y lo encontraron, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio, porque ellos buscaban a Dios. Y repite conmigo: pero ¿sabes? Nunca debemos de dejar de buscar a Dios. Segunda de Crónicas, versículo 16, del 1 al 3. Dice: en el año 36 del reinado de Asa, 36 años Asa estuvo en paz, en tranquilidad, porque él buscaba a Dios con todo su corazón. Dice: en el año 36 del reinado Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Rama, para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey de Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, más al norte, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo, como lo hicieron tu padre y mi padre, y mira, te envío oro, plata
plata y oro, y rompe el tratado con el rey Asa de Israel para que me dejes en paz. Lo que está pasando en ese momento es que Asa empieza a recibir luchas o problemas con el rey de Israel, o sea, el rey de Basán, rey Basán. Y él dice: ay, no tengo a Dios que me cuide. Híjole, ¿quién va a pelear por mí? Pues voy a agarrar todo el tesoro y todo el oro y toda la plata que hay en el templo, y lo voy a llevar al rey de Damasco, el rey de los arameos, y le voy a decir: tú pelea conmigo y rompe tu pacto que tienes con el rey de Israel, y tú defiéndeme. Y digo: wow, o sea, 36 años peleó por Dios, peleó por él. Y en los primeros conflictos, en las primeras peleas, él no se va a encerrar al cuarto de oración y le dice: Dios, oye, el rey Basán me quiere pegar, él me quiere pelear y quiere poner sus guerreros contra mí, ayúdame. No, el rey Asa dice: híjole, he vivido con mucha paz y tranquilidad, pero ahora voy a pelear en mis propias fuerzas y que otros me defiendan. Versículo 7 dice: en ese tiempo Hanani el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir el ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que pasó a los etíopes y los libios y su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. Sabes, el rey Asa durante 36 años buscó a Dios y Dios guardó su vida. Pero en momentos después de que a lo mejor él dejó de buscar a Dios, después de dejar de confiar en Él, dice que empezó a confiar en sus posibilidades. Y dice que fue a hacer un pacto con el rey de los arameos y dile: tú pelea conmigo. Quiero ir terminando. Versículo 12 dice: en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, que dice, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a médicos. Ahora, amo los médicos. No es que los médicos sean malos. Por ahí vi a Raúl, no eres malo. Bendigo los médicos. Híjole, esta oreja chulísima, preciosísima, me la hizo una doctora muy buena. Pero algo que debemos de entender es que Asa primero recurrió a los médicos que antes que Dios. ¿Sabes por qué yo me empecé a tratar mi eso? Porque Dios me mandó a una persona que solo vino a la iglesia a contactarme con ese doctor que me hizo todas esas cosas. Yo sé que fue Dios que me dijo: bueno, yo te voy a sanar a través de los médicos. Pero Asa dijo: no, mi amargura, mi necedad me va a desenfocar en lo que 36 años hice, en buscar a Dios. Y quiero terminar con esto. Apocalipsis 3, 14, 22. Y ya estamos acabando, les prometo. Versículo 14, Apocalipsis 3, 14. Y eso es algo que Dios ponía cuando estaba en mi lectura. Dice: escribe el ángel mensajero divino de la iglesia en la Odisea. Estas son las palabras del Amén, el testigo confiable, fiel y verdadero, el principio y el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que ni eres frío. Y esa es la traducción amplificada. Dice: vivificante, refrescante. Y no eres ni caliente, curativo, terapéutico. Me gustaría que fueras frío o caliente. Así que porque eres tibio, espiritualmente inútil, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, rechazándote con
con repugnancia, porque decís: yo soy rico y he prosperado y he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabéis que sois desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, sin esperanza y en gran necesidad. Te aconsejo que de mí compres oro y desnudos y en gran necesidad. Te aconsejo que de mí compres oro, perdóname, este ojo luego me falla, compres oro calentado al rojo vivo y refinado al fuego, para que te hagas verdaderamente rico, y vestiduras blancas que representan la justicia, para vestirte de modo que no se vea que la vergüenza de tu desnudez, y tu colirio para poner en tus ojos, para que veas a los que amo. Tierna y tiernamente los reprendo y los disciplino, mostrándoles sus faltas e instruyéndolos. Así que sé entusiasta y arrepiéntete. Cambia tu yo interior, tu antigua manera de pensar, tu comportamiento pecaminoso. Busca la voluntad de Dios. He aquí, y ese es un versículo que a veces lo utilizamos, ¿sabes para qué? Para evangelismo. Y aquí Dios no está hablando a los que no creen en Dios. Dios le está hablando a una iglesia. Le está hablando a un pueblo. Dice el versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta de la iglesia y llamo continuamente. Si alguno, que dice, oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré y cenaré con él. Dice, para restaurar, y él conmigo. Este no es un versículo de evangelismo. Dios no está tocando en el corazón de las personas que no conocen de Él. Él está tocando tu corazón porque quiere tener intimidad contigo, porque quiere entrar a tu casa y tener intimidad. Él dice: estoy tocando tu corazón, búscame. Quiero estar en intimidad. Deja de ser frío. Deja de ser frío o dejar de ser caliente. Perdón, deja de ser tibio. Que estás aquí o no estás aquí. Que vives un espíritu de religiosidad. Y ese era el pecado de Job, que no conocía a Dios, que Dios no estaba en su corazón continuamente. Y Dios hablándole a la iglesia de la Odisea, y le dice: te estoy tocando en tu corazón. Quiero entrar a tu vida y que tengas intimidad conmigo. Quiero acercarme a ti. Quiero que conozcas mis propósitos. Quiero que conozcas mis sueños que yo tengo para tu vida. Quiero que conozcas mi poder. Quiero que conozcas mi resguardo, mi protección. Estoy a la puerta de tu corazón. Abre, intima conmigo. Y es lo que Asa hizo durante 36 años, ordenándole al pueblo que buscara a Dios. Hicieron pactos de búsqueda. Y mientras ellos buscaron a Dios, Dios guardó sus vidas. Pero Asa se amargó y dijo: no, voy a protegerme con mis propios recursos. Y le fue mal y terminó amargado. El pecado de Job es no conocer a Dios. Y es lo mismo que hizo Asa. Dejó de buscar a Dios, negó de Él y vivió una religiosidad, tradiciones. Uno de los pecados que muchas veces podemos cometer nosotros es no estar buscando continuamente a Dios, y a lo mejor ni lo sabemos. A lo mejor ni lo sabemos. Estamos tibios. Y la palabra de tibieza dice: es una condición del alma miserable, fluctuante entre el fervor de amor y una rebeldía. Estamos fluctuando. Somos, no somos. Mañana es lunes, puedo pecar. Pero el viernes no, porque es culto. Y empiezo a fluctuar. Amo a Dios, pero peco y me encanta. Y no lo busco, y no oro en la semana, y no leo la Biblia, y no tengo intimidad, y no soy guiado por el Espíritu Santo, sino soy guiado por mis emociones. Uno de los peores pecados que podemos enfrentar es no buscar a Dios con todo nuestro corazón. De oídas te había oído, pero ahora te conozco, dijo Job.
en tu lugar. Hoy yo reprendo el espíritu de religiosidad. No queremos ser hombres buenos de imagen. Queremos ser hombres buenos y mujeres buenas porque hemos tenido intimidad contigo. De nada sirve vivir de apariencias, pero en mi corazón está reinando el pecado. Es que no quiero vivir religiosidad. Es que si vivo religiosidad me voy a otra iglesia, a otra religión. Yo quiero vivir la realidad de que tú eres Dios. Es que tú eres un Dios vivo, eres un Dios asombroso que resucitó de la muerte. Quiero tener intimidad contigo, quiero tener cercanía, quiero buscarte. Quiero que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en mi vida. Perdóname si no he buscado de ti, si he puesto prioridades, no sé, mi trabajo, mi dinero, mis hijos, mi esposo. Perdóname si he puesto eso en lugar de ti, si mi búsqueda de ti no ha sido buena. Perdónanos, Señor. Perdónanos si solo te conocemos de oídas, pero no de experiencias reales o personales. Es así. No quiero que pase al frente, solo que te pongas de pie y dile: Señor, hoy quiero hacer pacto como lo hizo Asa, de buscarte todos los días de mi vida. Quiero hacer pacto contigo. Perdóname si estoy en el mismo pecado de Job. Y así como dijo Job, perdóname, Señor, porque de oídas te había oído. Pero hoy quiero tener intimidad contigo. No quiero vivir una religión, quiero vivir una relación de intimidad contigo. Yo te busco, yo te busco con fuego de corazón. Yo te busco, yo te busco. Recibe en mí adoración. Dile: te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Dile en tu lugar: perdóname, Señor, si no te he buscado, Dios. Si he enfrentado mis peleas, si he enfrentado mis guerras, Señor, sin tu ayuda, perdóname, Señor. Señor, yo hago un compromiso, un pacto de buscarte. Y así como lo dice en el Salmos 27, una cosa buscaré y una cosa pediré: estar todos los días de mi vida en tu santo templo. Padre, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos si no te hemos buscado, si hemos estado viniendo domingo y domingo,
y no vemos cambios en mi vida, no cambios en mi familia, y es porque no hemos pasado tiempo contigo, porque te buscamos solo religiosamente, pero no te buscamos personalmente. Perdónanos, Señor, si hemos tomado decisiones en nuestro propio entendimiento. Perdónanos, Señor, si mi matrimonio está mal, porque no he tomado tiempo en buscarte a ti para que tú me digas qué hacer. Perdóname, Señor, si mis hijos están rebeldes, o vienen rebeldía, o viene la depresión en mi vida, o la soledad. Perdóname, Señor. Hoy yo no quiero ser tibio, quiero que tú reines en mi vida. Quiero que el fervor de la búsqueda venga a mi vida. Perdóname, no quiero vivir en este pecado, ese pecado que Job enfrentó. Perdónanos, Señor. No queremos vivir religiosamente, queremos que tú reines en nuestra vida, que tú reines en nuestra casa, que tú reines en nuestras finanzas, que tú reines en nuestro matrimonio, que tú reines, Señor, que tú tomes las decisiones, que tú bendigas nuestra canasta, que tú protejas nuestra vida de la inseguridad, que tú guardes nuestras vidas, que tú guardes nuestro cuerpo, Padre, que guardes, Señor, de la enfermedad. Tú, Señor, tú, no nosotros, no nuestras fuerzas, no nuestras propias armas, Señor, sino tú peleando por nosotros. Perdónanos, Señor. Hoy desechamos toda amargura, toda necedad que el pecado ha puesto en nuestras vidas. No queremos terminar como en Asa. Queremos que tú reines en nuestras vidas. Hacemos pacto de buscarte, de encontrarnos contigo, de conocerte. Vamos, dile: te anhelo fuerte, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Anhelo, te anhelo, te necesito, te amo. Y oro, Señor, por cada uno de nosotros, que abriremos nuestro corazón, tú entrarás y cenaremos. Yo declaro que estos tiempos, estas semanas, estos meses, tú te encontrarás con nosotros, Señor, porque lo dices en Apocalipsis 3:20, que estás tocando a la puerta de nuestro corazón para que nosotros abramos y tú entres y convivamos, hablemos, platiquemos. Padre, hoy yo declaro que no habrá pecado que nos separe, sino estaremos cerca. ¿Cuántos dicen amén? Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.